a todos los honorables magistrados y un agradecimiento por invitarnos a la JEP. Para nosotros es realmente el acuerdo de paz y todo el proceso de paz una oportunidad para que realmente se cierre un circuito con los niños y niñas que vienen, y en este caso en particular. Voy a pedirle a los honorables magistrados una discrecionalidad. Yo voy a rendir el informe, pero para las preguntas se va a quedar nuestra subdirectora general, porque tenemos también una citación en el Congreso y ambas son indelegables. Entonces, quisiera poder rendir el informe del ICBF y solicitar la autorización para que nuestra subdirectora se quede para el escenario de las preguntas. De una vez queda autorizada, proceda usted, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, agradecerle también al Partido Comunes que ha estado aquí, que hizo su primera intervención. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte acogiendo la propuesta del Partido Comunes, que solicita una mesa de seguimiento especial para poder revisar la situación de los niños y niñas hijos de los firmantes de paz y para poder hacer un monitoreo de ellos. Nosotros tenemos ya un plan de acción que va más allá de lo que nos cita la audiencia, en términos de que no solamente son los hijos e hijas de firmantes que han estado en situación de desplazamiento o que han sido asesinados, sino todos los hijos e hijas. Entonces, acogeríamos y estaríamos dispuestos a apoyar una moción de creación de la mesa de seguimiento que nos permitiera a nosotros también mostrar cómo el Estado puede garantizar que una nueva generación de niños y niñas que nacieron de los firmantes pues tengan todos sus derechos garantizados. En ese sentido, estaríamos hablando que en total los hijos e hijas de los firmantes de paz a la fecha ya suman más de 11.000 niños y niñas, 11.000 hijos e hijas, de los cuales 9.900 son, un poquito más, son niños menores de 18 años. Y en ese sentido voy a hacer esa primera parte de la intervención, porque independiente de los dos escenarios, es importante que veamos el universo. Hay una primera pregunta que nos hacen en relación directa a los hijos e hijas de los firmantes que han sido asesinados o que han sido desplazados, y una segunda pregunta que hace alusión a la vinculación de los niños y niñas a la educación formal. Entonces, en ese marco de los 9.953 niños y niñas, los firmantes de paz han registrado dentro de ese balance 4.317 niños y niñas en primera infancia, cuya atención en primera infancia está compartida entre el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese universo de los 4.317, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a 2.249 niños y niñas en primera infancia en los diferentes programas de educación inicial que tiene, y en particular en los AETCR puede ya el ICBF confirmar que las coberturas para primera infancia son plenas. Es decir, en ninguno de estos espacios de reincorporación haría falta ningún niño o mujer gestante que esté. A la fecha registramos 765 en los AETCR. De esos 765, 66 son mujeres gestantes, porque nosotros trabajamos también desde 0 hasta 5 años y el 0 implica la gestación. Están vinculados a nuestros servicios. Eso significaría que dentro de lo que nosotros encontramos y progresivamente hemos ido avanzando, estos AETCR tendrían la cobertura plena de primera infancia. Sin embargo, creemos muy importante poder hacer, y ese es el balance que presentaríamos a la mesa de seguimiento o a una mesa de trabajo particular, hacer el seguimiento de garantía de derechos de los 9.953, no solamente de los de primera infancia. Ese sería nuestro primer escenario de cumplimiento, en la medida en que el acuerdo de paz tiene ese escenario de los ETCR como importantes. El segundo escenario es que muchos de los niños y niñas y muchos de los firmantes de paz pues ya no habitan esos ETCR. Entonces están en otro lugar, y los que hemos podido, que son los 2.249 niños y niñas en primera infancia, no todos están en los AETCR, pero están siendo atendidos. Ahí queremos reportar que es importante entender que no tenemos un marcador directo para hijos e hijas de firmantes de paz en todos nuestros servicios. Lo tenemos en primera infancia, pero no lo tenemos en los otros servicios, y ese marcador de firmantes de paz pues es un marcador difícil de registrar en la medida en que la reincorporación y la normalización pues avanza.
Muchas de las familias que han salido de los ETCR ya no se autorreconocen como firmantes de paz, o sus hijos o hijas que ya han formado parejas y han tenido hijas tampoco se registran como hijos e hijas de firmantes de paz. Esto no deberíamos verlo como una dificultad, sino también como un proceso en el que la vida civil pues va incorporándose de manera cotidiana a lo que tenemos ahí. Vamos a referirnos entonces ahora al informe frente. Bueno, le entregamos de todas maneras a la JEP el detallado por cada uno de los municipios, la cantidad de niños y niñas que tenemos identificados como firmantes de paz en nuestros servicios de educación inicial y también la base de los ETCR, en dónde están y qué servicios tienen los niños y niñas de los ETCR, que ya son mujeres gestantes. Pero vamos a pasar a la pregunta inicial, que es qué pasa con los hijos e hijas de firmantes de paz que han sido desplazados o asesinados. Ahí es importante en el contexto inicial entender que hay varias rutas por las que nos llegan a nosotros. Una ruta tiene que ver con la afiliación de hijos e hijas, no necesariamente asesinados, sino de firmantes de paz, y poder identificar esos vínculos familiares. Eso pasa por pruebas de ADN, pasa por la reintegración familiar, y eso pasa por una articulación muy fuerte con la ARN. Esa articulación arranca en 2022, donde se entrega una primera lista de búsqueda de filiación con 16 niños y niñas. Ahí reportamos cada uno de esos casos, en qué va y a dónde se remitió, y luego una segunda lista en 2023 en la que aparecen 21 casos para revisar la afiliación parental y la posibilidad de vincularse a familia extendida, y 188 casos que fueron entregados en este mes de agosto para también revisar esa afiliación parental. Esa es una de los escenarios. Pero hay dos escenarios. ¿Qué pasa cuando es desplazamiento? Nosotros tenemos en la actualidad 118 unidades móviles que atienden temas de desplazamiento, y entre esos temas de desplazamiento algunos son de los firmantes de paz, no todos. Esas 118 unidades móviles, junto con los equipos de trabajo de proceso de restablecimiento de derechos, no todos tienen el marcador de hijos e hijas de firmantes de paz. Tenemos en el momento 588 casos de todo el total de 70.000 casos que tenemos en el país de procesos de restablecimiento de derechos. De esos 588 casos están todos vinculados al conflicto armado, y hay un marcador que nos dice si esos casos son de hijos e hijas de desvinculados, desmovilizados, reincorporados o familiares pertenecientes. Ese marcador nos habla de 144 casos a los que nosotros les llevamos proceso de restablecimiento de derechos. Pero no todos los casos son de firmantes de paz, precisamente por la dificultad de hacer un proceso de marcación de esos casos, si son o no firmantes de paz, pero sí son hijos o hijas de actores armados o desvinculados de algún tipo de grupo armado. En términos de la identificación del marcador exactamente de hijos de firmantes de paz, encontramos lo siguiente. Lo primero es que para ese marcador nos llega por los centros zonales. Nuestros centros zonales en el país son 215 centros zonales que pueden llegar todo tipo de casos, y que hemos logrado esa primera identificación. Frente a un caso donde el problema es desplazamiento, hay dos rutas. Se puede remitir a la autoridad administrativa, pero no necesariamente se abre proceso de restablecimiento de derechos por desplazamiento. Se hace asistencia y asesoría a la familia por ese motivo. En acompañamiento a familias de reincorporados que han tenido que abandonar los ETCR, nosotros hemos identificado 2 niños en El Bichada, un niño en Antioquia y 2 niños en Antioquia y Quindío, otros 2 más durante 2024 en Antioquia y Quindío. Estos 5 casos son los que sí tenemos un marcador de que se hayan en desplazamiento, recibido asistencia y asesoría a la familia por ser del ETCR que se ha desplazado. En Miravalle estuvimos en el Coliseo, en Villahermosa. Estuvimos en el Coliseo durante todo el tiempo de desplazamiento con nuestras unidades móviles, pero no necesariamente se abre proceso de restablecimiento de derechos. Cosa distinta que sí pasa cuando el firmante de paz es asesinado. Cuando el firmante de paz es asesinado, todo niño o niña que entra
se le abre un proceso de restablecimiento de derechos, se asigna una autoridad administrativa. Dependiendo de la jurisdicción, puede ser una comisaría de familia o puede ser una defensoría de familia. En esa medida se abre el proceso, se notifica, se formula denuncia penal si no se ha formulado, si hubiera un delito, y se empiezan las medidas de restablecimiento de derechos pertinentes para esa población. Entonces se puede hacer una provisión de guardias o una tutoría, se impugna la paternidad y maternidad si se necesita, o se abre el proceso de filiación y se adelanta el proceso para la declaración de muerte en caso tal. En esta categoría, que sean hijos e hijas de excombatientes asesinados o reincorporados, tenemos para el año 2022 6 niños en las regiones de Arauca, Huila, Nariño, Putumayo y Bichada. En el año 2023, 7 niños en las regionales Antioquia, Cauca y Cesar. Y en el año 2024, a corte de agosto, 4 niños en las regiones de Antioquia, Cauca y Quindío. Esa categoría es particular para esos casos y esa es la que tenemos ahorita como marcador. Esto no quiere decir que muchos niños que tengamos en proceso de restablecimiento de derechos no estén vinculados de pronto a los firmantes de paz, sino que estos son los que han tenido directamente esa vinculación por haber pertenecido a un ETCR y haber sido asesinados. La impugnación de paternidad y maternidad con orfandad, ya lo mencioné. Hemos trabajado con 16 niños en el 2022, 21 en 2023 y este año llegó la lista de la ARN por 188 niños y niñas en los cuales estamos trabajando. El detalle de estos 16 casos pues ya aparece en el informe y qué comisaría de familia o qué defensoría lo tiene. Este sería a grandes rasgos el informe frente a las dos preguntas. En temas de escolarización estamos hablando de 2.249 niños en primera infancia que tienen el marcador de hijos e hijas de firmantes de paz. Estamos hablando de los ETCR, 765 niños y mujeres gestantes que están cubiertos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y estamos hablando en términos de atención a hijos e hijas por situación de asesinato de sus padres, de los casos que ya mencionamos, un total de 17 casos y un total de 5 casos cuyo marcador es para asesoría de asistencia a la familia porque fueron desplazados pero no se abrió proceso de restablecimiento de derechos. En términos generales tenemos 588 casos relacionados con conflicto armado, con proceso de restablecimiento de derechos y 144 directamente de hijos e hijas, no necesariamente firmantes de paz, pero sí desmovilizados de algún grupo armado o de algún grupo delictivo que han sufrido pues algún proceso de vulneración de derechos y que los hace tener un proceso de restablecimiento de derechos con nosotros y un defensor. En esa medida pues daríamos respuesta a la audiencia bajo también el entendido de que tenemos un trabajo importante con los lugares de paz, que son los AETCR, se llama LUPAS, el modelo de atención, y que tendríamos para presentarle una mesa directa con el Partido Comunes y con la Corte, cómo es el seguimiento al proceso de garantía de derechos de los 9.953 hijos e hijas de firmantes de paz, de los cuales pues hasta ahora solo tenemos identificados esos en términos de que hayan sido asesinados sus padres o desplazados, pero que el universo total debe ser cubierto en ese seguimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.